Pastor Ricardo Schober de Centro Cristiano Ágape Filadelfia. Quiero invitarte a que nos veas el día jueves a las 23 horas en el canal 78 BTR y también el día domingo a las 15 horas para que veas nuestros cultos. Ahí estamos transmitiendo también. Y también en las plataformas, en las redes sociales, en YouTube, Facebook, también estamos hoy día, pero ahí estamos los días también, jueves a las 20 horas y domingo a las 10:30 de la mañana. Así que síguenos también en las redes sociales. Invita a alguien más, invita a algún hermano o algún amigo que también quiera vernos para que pueda ahí estar presente esos días. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en las redes sociales. Te saludamos en el amor del Señor, esperando que estés teniendo una semana bendecida, una semana hermosa en su presencia. Queremos invitarte a que cantes con nosotros estos himnos. Hay poder, sabemos que hay poder en el Señor y sabemos que si hay alguna enfermedad de por medio, hay alguna situación, el Señor te puede sanar, el Señor te puede libertar, amado hermano. Así que deja de hacer lo que estás haciendo y anímate a cantar estas canciones con nosotros. Poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder.
Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. hay poder, poder, Sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. hay poder, poder, Sin igual poder en la sangre que Él vertió. la alegría, La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más hermosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. la alegría, La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más hermosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Los sentimientos más hermosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. la alegría una vez más, La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más hermosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. aleluya, 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 aleluya. Los sentimientos más hermosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Bienvenidos a nuestro programa, hermanos queridos, que bastante tiempo no le hemos visto, pero aquí estamos nosotros enteritos con mi esposa, con mucho gozo, con mucha paz, orando por ustedes. Aleluya. Y nos han invitado para enviarles un mensaje de fe, de esperanza, de consolación y también de la verdad que Dios dice en el Salmo, que mi esposa va a leer Salmo 31 para ustedes, ese salmo, y también yo tengo otro salmo para ustedes para mostrarles cómo hay que ser, que Dios tiene bendición para ustedes, así que pronto nos veremos aquí en el templo, así que Dios les bendiga a todos. Mi amada esposa saluda también y lee la palabra. Amén. Dios nos bendiga todos juntos. Queremos saludar a todos, nuestra hermandad de Ágape en primer lugar, porque es nuestra familia. Y todos los que están conectados a los programas o están tratando de edificarse con nuestro pobres programa, iba a decir. No. No es pobre porque palabra del Señor, Amén. pero sencillos siervos y siervas que se disponen para hacer ese trabajo.
Gloria al Señor. Gracias por cada uno que se ha dispuesto. Gloria. Y gracias por los hermanos que siguen fieles al Señor en sus casas. Y ayer tuvimos por primera vez los adultos, porque los niños, los jóvenes los tienen por Zoom bastante tiempo, creo. Pero nosotros como damas, mujeres, por primera vez anoche a las 7 de la tarde, pude ver mis hermanas ahí. Ustedes que son más jóvenes están tan conectados a toda esa tecnología, pero nosotros agradecidos por estar en un rincón y poder saludarles hoy día. Dios les bendiga a nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Y nuestros hermanos en Suiza que enviaron saludos esa semana. Dios les bendiga a todos en diferentes lugares. Amén. Amén. Aquí estamos con el fotógrafo mi amado nieto. Es una bendición que las generaciones sirven al Señor, siguen al Señor. En ese tremendo tiempo en que vivimos, oh, cuánto debemos orar el uno por el otro y por las generaciones. Y no soltarnos ni de la oración ni de la alabanza en las casas. Nosotros hemos sobrevivido, creo que son 7 meses ahora de encierro. Como de edad estamos un poco más encerrados que otros. Hemos sobrevivido porque el Señor es bueno. Amén. Hemos sobrevivido porque hemos tenido un devocional por la mañana, leyendo un librito de devocional, un almanaque cristiano con una linda reflexión y la palabra del Señor que recomienda ahí. Y en la tarde igual, la misma receta, los dos hemos alguna vez tenido visita, hemos podido leerlo juntos, leer la palabra. Amén. Y orar. Y yo digo que esto nos ha ayudado inmensamente, amén. Que hemos seguido esto. Y también ustedes pueden ver nuestra edad. Yo tengo pasado 80 y mi esposo está más cerca de 90 que 80. Es una gran bendición ser guardado aquí en la tierra. Amén. Salmo 90 es que menciona eso, no sé el versículo para decirlo ahora, pero dice que nuestra vida durará 80 años o 90 para los más robustos. Bien, estamos vivitos, aunque con mucha debilidad quizás muchas veces, pero estamos aquí. Y yo dije anteriormente, esa sierva que ha andado de lejos mi país donde nací, fue Suecia, y yo tengo un oído nomás, pero ese oído es a la mitad nomás. Y mi esposo, él tiene un ojo nomás, una vista nomás, pero estamos listos para volar al cielo y mientras estamos aquí en la tierra queremos servir al Señor. Amén. Y amar al Señor en primer lugar, amar el uno al otro, amar a nuestros hermanos. Con este amor hemos aceptado venir aquí hoy día. Gracias Señor por poder saludar a nuestros hermanos en cada lugar donde están. Los bendecimos, los bendecimos en el nombre del Señor y gracias por tu bendición sobre nosotros en ese minuto también. Y cada minuto, hasta que nos buscas, Señor, tú nos vas a bendecir y guardar. Gracias por todo. Amén y amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Salmo 31, amor. Vamos a leer un versículo en Salmo 31, prometo leer. Y después voy a leer gran parte del Salmo 32, muy pocos versículos. Me gustaría que los cristianos, que ustedes que tienen Biblia, búsquelo, o si no, búsquelo después y lea ese Salmo. Salmo 31 es tremendo, ese Salmo. Es un hombre lleno de sufrimiento y pasando todas
una prueba que creo que es más grande de lo que vimos nosotros en pandemia o en todo lo que pasa en el mundo. Pandemia es poco comparado con todas las batallas espirituales que hay en este mundo. Grandes naciones están temblando hoy día. Hay peleas en las calles en cada nación prácticamente. Es un espíritu tan tremendo que se mueve entre la gente del mundo, pero hay un lugar donde hay quietud, está en esconderse en el Señor. Amén. Y en Salmo 31, que es tremendo, si lo lee lo vas a ver lo que quiero decir. Un hombre que pasó todo un montón de batalla, pero un versículo en medio de este salmo dice así: escuché a mi hijo, el pastor aquí en Ágape, que lo mencionó o lo relató a ese versículo hace un poco tiempo. Lo tengo subrayado aquí. Mas yo en ti, oh Jehová, Aleluya. confío. Amén. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Amén. Digo a ti, tú eres mi Dios. En medio del salmo, que es tremendo el sufrimiento, la lucha, la enemistad que se levantó contra él. Y así, como hijo de Dios, como rey en Israel, David era que lo escribió. Y él dice, pero en medio de todo esto, yo en ti confío, Amén. Jehová. Digo a ti, Señor, tú eres mi Dios. Y el que tiene a Dios en el cielo como Dios y como soberano en su vida, puede estar tranquilo. Aún en mal tiempo, cuesta un poco. Hay que realmente confiar en el Señor para Amén. que en mal Amén. tiempo estemos quietos y tranquilos. Y ahora, el Salmo 32. El mismo David que lo escribió, y la dicha de perdón tiene como título, y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Mientras callé, confiesa él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque Dios quería que él vuelva así. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, fue lo mejor que pude hacer. Y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Y tú, Señor, perdonaste la maldad y mi pecado. Gloria al Señor. Por esto, testimonio, por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Otro testimonio: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Amén. Con cánticos de liberaciones me rodearás, oh Dios. Y después dice Dios a él: te haré entender y te enseñaré Amén. el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y después viene el versículo: no seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ni se acercan a ti. Bien, y termina el salmo que el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Y además diciendo a todos los que temen al Señor: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo. Aleluya. Todos vosotros los rectos Amén. de corazón. Yo solamente voy a citar el versículo 8, tenemos aquí. Y
Y yo he tenido ese todo el día. Desde que Sam vino y dijo que a las 4 vamos a estar. Amen. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Aleluya. Ese versículo se ha tonado, parece que lo he tomado prestado de tu salmo, mi amor. Alejandro tiene ese salmo para subrayar aquí, pero ese versículo, lo leí en sueco, yo vill lära dig och undervisa dig. El Señor dice ahí, en castellano está la traducción, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. Y lo mismo más o menos en sueco. Yo quiero enseñarte, mostrarte el camino que tú debes o tú tienes que andar. Eso es el camino para ti. Yo quiero darte consejo. En castellano solamente dice así, sobre ti fijaré mis ojos, Aleluya. dice el Señor, lo dijo al salmista. Yo sé que tú has pecado, pero yo te perdono, dijo el Señor al salmista. El salmista lloró lágrimas casi de muerte. Él sabía que si no hay perdón del cielo me voy a morir, porque fue fuerte su pecado. Amén. Y su transgresión, pero confesó a Dios su pecado. Y Dios le dijo, yo quiero darte consejo y haré que mis ojos vele sobre ti. Y castellano, corto así, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que yo te voy a aconsejar. Si te estás por equivocar de camino, yo te voy a aconsejar. Mi ojos va a estar sobre tu caminar ahora, David. Y quizás lo dice a ti también, tú en la casa, quizás has tenido tus batallas, quizás tienes tus luchas, tienes esto, aquello. Pero el Señor también dice, yo quiero darte consejo, yo quiero ser tu consejero. Confía en mí. Y el que es sabio dice con el salmista en el salmo anterior, versículo 14, yo en ti confío, Señor. Amén. Tú eres mi Dios, aleluya. Amén. Dios nos bendiga, nos guarde y que guiados por el Señor. Hasta Amén. que Él venga por nosotros. Pronto Amén. viene el que ha de venir. Oh, No gloria. demorará, pero el justo por su fe vivirá. Amén. Mientras le espera a Cristo. Amén. Pues dice la palabra, y lo dice Amén. muy claro, no seas como el burro, como el caballo o como el buey, animales que necesitan ser guiados. Esa es la claridad. Y conocí a un hombre estudió en la universidad en Chile, y hombre con sus padres millonarios, iba a una iglesia alemana y él trabajó con jóvenes el verano en las playas de Chile. Un buen cristiano, sacó sus títulos y empezó a dejar a Dios de a poco por las amistades, y su vida fue una vida de hostilidades, de prejuicios. Ya no se sometió a sus hermanos, se casó, hizo una gran fiesta. Claro, normal casarse y tener fiesta, pero dejó a Dios. Por eso el salmista dice, no seas como el caballo que necesita cabestro, no seas como el burro que se necesita ponerle un bozal. En Santa Juana, en Chile, había una pareja de burros y se llamaba Francisco. Y Francisco le decían al burro, lo cargaban y le decían los jóvenes, ve a tal parcela y lleva esta carga. Y el burro lo hacía siempre. Pero llegó el día que se enamoró
este animal le trajeron una mula. Entonces, después de eso, él empezó a tener juegos y gozo con su mula, entretenimiento. Lo mandaron una vez y el Pancho llegó hasta cierto lugar, se acordó de su mula, se sacudió el cuerpo, botó la carga y la hizo pedazo y volvió a la casa. Él no avisó nada, solamente que lo escucharon sus gritos donde se guardaba la mula. Francisco perdió el respeto y se dejó llevar por las emociones como animal. Esa es la similitud. Este joven también sacó su título, el mejor título como un psiquiatra, y empezó a hacer exámenes a los que están fallutos, les dio medicamentos y él creció y dejó a Dios, no dejó que Dios lo guiara y que le instruyera, y dejó a Dios y se dedicó a los bailes, llegó la depresión, llegó la desesperación, el dinero que le faltaba, y entró en la droga más gruesa que hay en este mundo. Caminó casi desnudo, descalzo por las playas, con barba, fumando marihuana, sin Dios, sin esperanza, sin riendas, como un animal. Porque los seres humanos necesitan una rienda que Dios puede ponerle, que ellos se sometan, se sujeten a la voz de Dios. Sus padres hablaron con él, pero él no entendió. Pero antes de eso él se había casado y tenía una hacienda aquí en Chile, y cuando llegó la famosa droga, perdió todo, se dio a todo andar semidesnudo, un gran ejecutivo de guiar a personas de locos, o por fin muchas cosas. Él llegó a ser el loco máximo y dejó a Cristo. Mi amigo, si usted acepta a Cristo, sujétese al Señor Jesucristo y Él le va a guiar en todo momento. No sea como el caballo, como el burro o el perro, sino sea como una persona dócil. Así las drogas traen desastre a los seres humanos. Ahí está Dios. Por eso le digo a usted, cuando Dios me envía a un país, Él lleva sus ojos sobre mí. Bajo del avión con las personas, me esperan, y muchos me preguntan, ¿trae dinero? No, Señor. ¿Qué trae? La fe en Cristo Jesús. Amén. Porque esa es mi fe. Estoy conectado al Señor. Y ahí es mi fe, y después yo tengo casa. Mire, alguien importante en ese país dijo, mi casa se la voy a dejar al Señor Seguel, una oportunidad, una habitación, nadie la había habitado. ¿Por qué? Porque estaba sometido a Dios, creyente de Dios. Y me preguntaron, ¿trae dinero? No. ¿Y de qué va a vivir? De la voluntad de Dios. Un hijo de Dios tiene la seguridad que Dios no le va a fallar. Así como los pájaros vuelan por acá en el campo o en las calles, usted verá un pájaro nunca pidiendo 100 pesos una limón. No, ellos están cantando en la mañana, porque hay un Dios amoroso, un Dios que los ha creado, y ellos le obedecen a Él. Hermanos y amigos, en esta pandemia nosotros no recurrimos a pedir prestado, a buscar, a desesperarnos, a tomar drogas, no. Solamente la oración. Amén. El Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, Rabacayabasía, Macayabá. Oh, gloria a God, gloria al Señor. Él es nuestro Señor, Él es el autor, Él es el que nos da el agua, Él nos da la lluvia, nos da la comida a su tiempo, y perdona los pecados de todo aquel que le invoca. Hermano y amigo, no seas indolente con tu familia, ora con ellos y sirve a Dios en fe. Y
Yo tengo muchos años que sirvo al Señor y al país que he ido a predicar he visto muchos borrachos, muchos brujos, he visto a muchos, incluso ladrones, convertirse al Señor, y ellos no salieron nunca más a robar, no salieron nunca más, estuvieron en la campaña todos los días y se pusieron a los ojos de Dios. Y Dios, donde vamos, Él nos ve, nos mira, ¿qué hacemos? Pero no hay que ser como el caballo. El caballo se desenfrena cuando se sale del corral o tiene otra junta, se va lejos y sufre. También los animales, lo mismo, similitud, nosotros somos muy parecidos a veces en las expresiones, pero nosotros somos hechos figuras de Dios y Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Por eso este mensaje es para usted. No se precipite, no se desanime, no voy más a la iglesia por esta pandemia, no. Usted siga yendo a la iglesia y dé gracias a Dios. Cristo viene, aleluya. Por eso le digo, sea un cristiano fiel, sea dócil, que Dios no tenga que ponerle un freno, sino la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su vida. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Gloria Sobre a Dios. ti fijaré mis ojos, Sí, dice Señor. el Señor. Salmo 32, 8. Y mientras mi esposo habló, me acordé el cuadro que yo tenía en mi mente esta tarde también. Me recordé aquella vez en mi juventud, cuando yo necesitaba realmente una palabra del Señor. Quizás tú joven, quizás alguien puede servirte eso. Una joven como yo, estaba estudiando 2 años en un instituto. Jovencita, 20 y tantos años. Y yo tenía un llamado para seguir al Señor. Tenía un llamado para la obra, como lo llamamos nosotros. Llamado de Dios, un llamado santo para servir, para predicar, para ir a hacer lo que Dios me manda a hacer. Él tenía un camino para mí, lo supe. Pero ponerse a andar con Dios. Bien, el Señor quería enseñarme. Y aquí tenemos la palabra, tenemos todo lo que necesitamos para seguir al Señor. Pero en ese entonces, una joven, una amiga que después llegó a Brasil como misionera, tuve la oportunidad de visitarla en mi primer viaje a campo misionero. Y pude ver a Brasil por 14 días. Ella vino en mi pieza en aquel instituto. Y oramos, ella creo que vio que yo tenía batalla en mi vida. Y oramos, y ella habló en lenguas, ¿sabe lo que es eso? Lee la Biblia, lo va a saber. Interpretó a mi idioma lo que el Espíritu Santo quería decirme. ¿Y sabe lo que quiso decirme o lo que me dijo el Señor? Que yo conozco tus temores. Yo sé que tú tienes miedo. Simplemente tu miedo puede ser la situación que vivimos, puede ser tu situación que tú vives, pero el Señor dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Amén. Y el Señor me liberó de ese temor que yo tenía, hasta que yo creía que era depre, pero me libró de eso con que alguien vino a orar. Y el Señor me dice, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo, voy a poner mi ojo sobre ti y guiarte. Así que no temas, cree solamente. Eso es para creyentes y no creyentes. Tú que todavía no entraron en el camino, junta tus manos. Lee la Biblia también si lo tienes, si no búsquete uno y ora con nosotros. Vamos a hacer una oración en ese momento. Ora en sueco también, ora en sueco. Aleluya, gracias Señor. Tack kära Herre Jesus. Mi esposo me pide orar en sueco y solamente
te voy a decir un par de frases en eso. Pero gracias, Señor. Tack, kära Herre Jesus, porque tú entraste en mi vida como niña y me diste un llamado santo como niña, Señor. Y como joven lo confirmaste, Señor. Y me hablaste aquella vez, Señor, que no tema. Y me metí en esto de ser guiado por ti. Y se requiere mucha paciencia para ser guiado por el Señor. Se requiere obediencia y se requiere paciencia, se requiere fe. Aleluya. Gracias porque tú lo das. Todo eso es lo que necesitamos. Amén. Y hoy día leímos la palabra en nuestra casa con mi esposo en el último capítulo de apóstol Pablo a los Efesios. Él menciona paz de Dios sobre vosotros, hermanos, y amor con fe de parte del Padre, nuestro Padre Celestial, o de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios sea con todos vosotros. Y eso deseamos, nuestros hermanos y amigos, y aún esa alma que tú estás buscando, Señor. Tú estás buscando esa alma que está escuchando, Señor Jesús, y que tú quieres salvar, porque tú no quieres perder a nadie. Salva una alma hoy, aleluya, y cada día hasta que Cristo venga, en el nombre del Señor. Amén y amén. Señor, crea tapaduras de oro, crea porcelana, crea, Señor, órganos nuevos. Aleluya. Sana del corazón, sana de depresión. Señor, pon paz en sus corazones. Corra vaca, talla vacía, aquí amorobati, barbaya, así. Oh, úngele, Señor, quita todo temor, angustia. Aleluya. Señor, crea. Señor, aumenta la fe en ellos. Sana, Señor, los pies. Sana también las venas de las piernas, los varices. Tócalos, Señor. Curva los pies de los niños que tienen pies planos. Crea, Señor, venas nuevas. Crea tejidos nuevos. Crea, Señor, encías nuevas. Crea todo nuevo. Aleluya. Chicaraba, quito roboya vacía. Y perdona pecados, Señor. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, por las personas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, por los hermanos en el mundo que están sufriendo. Aumenta la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, salvación y vida eterna. Amén. Bendición. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Yo no sé qué situación estás pasando, amado hermano, pero te pido que confíes en el Señor, que confíes en que Él va a hacer la obra perfecta en tu vida. Si quizás estás con alguna enfermedad, quizás estás pasando por alguna situación, entrégaselo al Señor para que Él pueda orar, para que Él pueda sanar, para que Él pueda hacer la obra perfecta, como te dije hace un momento. Deja ya de confiar en tus fuerzas, deja ya de confiar en tus capacidades, sino que de lo contrario, al contrario, confía en el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, nuestro Dios amado hermano. Y canta esta alabanza con nosotros que dice: no temeré en la tormenta, no temeré en el desierto, tu palabra será mi sustento y mi luz en la aflicción. Por eso te invito, amado hermano, que confíes en el Señor y que hagas esta alabanza tuya. Que no temas en el momento de la adversidad, que no temas en el momento de la prueba, que no temas en el momento de la lucha, sino que sigue confiando día tras día en el Señor. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. No temeré
en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Y mi luz en la aflicción. Y aunque los ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Y mi luz en la aflicción. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré, si puedo creer, te puedo ver.
sombra y de la muerte. No temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Gracias, Señor, te damos, porque tú vas a nuestro lado, Padre, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, salvándonos de todo accidente, Señor. Gracias por tu amor infinito, Padre, que tienes para nosotros. Quizás hemos fallado en el caminar, quizás hemos fallado, Señor, al tratar de seguirte, Padre amado. Pero te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a seguir en tu camino, Padre bueno. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Padre amado. Y te pido, Señor, por cada alma que está escuchando en este momento, que quizás está con alguna enfermedad, Señor. Pon la seguridad en su vida, Padre, de que no estás solo, Señor, de que tú estás con ellos, Padre bueno. Oramos por cada persona, Señor, con cáncer, Señor. Obra en su vida, Padre amado. Sana, Señor amado, sana, Señor. Que su fe sea restaurada, Padre amado. Que su fe sea restaurada, Señor. Oramos por cada persona, quizás con alguna enfermedad en los huesos, Señor amado. Tú seas sanando, tú seas sobrando, Padre amado. Quizás alguna enfermedad, Señor, en los pulmones, Señor, en los riñones, Señor, en el hígado, Señor. Tú seas sanando, Padre, seas poniendo tu mano misericordiosa en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú no nos dejas solos, Señor. No temeremos, Padre, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. No temeremos, Padre, no temeremos, aunque venga cualquier adversidad, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en tu palabra, Señor, de que tú no dejas a tus hijos solos, Padre. Gracias, Señor amado. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, 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 oh. Te adoramos, entregamos todo a ti, Señor. Nos rendimos ante tu presencia. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Te adoramos, Señor. No temeremos aunque ande, Señor, en el valle de la sombra y de la muerte. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y oramos, Señor, y oramos por cada persona que quizás está con depresión, Señor, que quizás ha intentado quitarse la vida, Padre. Oh, Señor, tú seas tocando sus corazones, Dios bueno.
tú seas abrazando sus vidas, Señor, con tu amor, con tu paz, Señor. Oh, Padre, y hazles saber que no están solos, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre amado. Renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre amado. Oh, Señor, oramos por todas aquellas personas, Señor, que quizás se sienten solos, quizás se sienten inútiles, Padre amado. Haz la obra perfecta en sus corazones, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Y todo espíritu de depresión, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que sea echado fuera por tu sangre bendita, por tu sangre bendita, Jesús. Oh, Señor, pon el amor, la paz, la tranquilidad en sus vidas, Señor. No están solos. No estás solo, amado hermano, no estás solo. El Señor está contigo, el Señor te acompaña, el Señor te levanta, el Señor te restaura, el Señor te liberta, en el nombre de Jesús. Oh, tú eres el más grande, tú eres el más digno, tú eres único, Señor, tú eres único, Señor. Tú eres único, Señor. Oh. Llena sus corazones con tu presencia, Padre. Llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos con tu presencia, Señor. Oh, te amamos, Padre. Te amamos. Canta con nosotros una vez más. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado. Levanta tus manos allá en tu casa y canta. Y aunque en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Cántalo una vez más. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu presencia. Gracias por llenar nuestras vidas, Señor. Gracias por abrazarnos con tu amor, Padre. Gracias por darnos esperanzas, por darnos una nueva oportunidad, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias por tu perdón, Padre. Gracias por tu perdón, Señor. ¿Qué seríamos sin tu amor y sin tu perdón, Señor? Quizás ¿dónde estaríamos, Padre? Y aún así tú nos has rescatado de la muerte, Señor. Y aunque estuvimos, Señor, en el valle de la muerte, aunque estuvimos en el valle, Señor, de la desesperanza, Señor, tú nos sacaste de ahí, Padre, para hacernos tus hijos, para amarnos, para cuidarnos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en este día. Te bendecimos, Señor, y entregamos todo esto en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano que está viendo, Señor, el culto en este momento. Bendecimos sus vidas, Señor. Sé con ellos, Padre. Sé con ellos, Señor.
Que ese primer amor vuelva a sus corazones. Si se han estado alejando de tu presencia, Señor, seas tú llenándolos con tu amor nuevamente, para que sean acercándose a ti, Señor, y dependan de ti, Padre, y descansen en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo quiero darte gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú te mereces toda honra y gloria. Te mereces toda alabanza, toda adoración. Tú te mereces lo mejor, Señor. Gracias. Gracias por hacernos hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Y amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.